Buenos días, estudiantes. En esta ocasión vamos a ver el tema reformas y radicalismos del Partido Liberal entre 1849 y 1886. Empecemos. José Hilario López va a ser el presidente entre 1849 a 1853. Este periodo tiene que ser caracterizado como el más liberal por las decisiones que tomó. En este periodo sí va a haber una abolición total de la esclavitud. Recordemos que en el tiempo de Simón Bolívar hubo algo que se llamó libertad de vientres y era que los nacidos de esclavas eran libres en adelante, pero que el mantenimiento de este bebé, de este niño, iba adquiriendo una deuda, por lo tanto la esclavitud siguió siendo legal. ¿Hasta cuándo? Hasta 1849, cuando llega José Hilario López y logra por fin que haya una abolición de la esclavitud. Ahora bien, pensemos, ¿cómo se llevó a cabo la abolición de la esclavitud? Hay una contradicción principal entre el derecho a la propiedad privada y el derecho a la libertad. Recordemos entonces que el derecho a la propiedad privada y es supremamente importante. ¿Por qué? Porque los esclavos son considerados cosas y los esclavos fueron adquiridos económicamente, por lo tanto les pertenecen, tienen un dueño. Entonces este dueño no va a estar satisfecho con perder por lo que ha pagado. Pero también por otro lado tenemos a una persona que ha sido esclavizada y que si la sacamos a la luz, ¿de qué va a vivir si no tiene absolutamente nada? Por algún momento pensemos en una condición del esclavo, no tiene que comer al otro día, no tiene con qué vestirse, no tiene dónde vivir porque siempre ha estado bajo la autoridad o bajo la protección de un amo, aun cuando este amo fuera salvaje en términos de maltrato. Entonces, ¿cómo pudo darse la abolición de la esclavitud? Lo que se dio fue una indemnización, es decir, se le pagó al amo para que dejara libre a los esclavos. Y eso es algo supremamente antidemocrático, porque en vez de ayudársele al esclavo, se le ayudó fue al amo. Eso es para que tengamos presente entre dos derechos cuál pesa más, el derecho a la propiedad privada o el derecho a la libertad. Por otro lado, también se dio la adopción del libre cambio, que como hemos venido reiterando, el libre cambio hace referencia a que hayan bajos impuestos o impuestos cero para los productos extranjeros y para los productos que también se exporten de aquí. De nuevo, una confiscación total de los terrenos de la iglesia, es decir, la iglesia durante mucho tiempo fue la protagonista y el eje de la sociedad, tenía demasiadas propiedades, era un terrateniente. A lo que se le confisca estos terrenos, hacen parte del Estado porque es necesario que esos terrenos se coloquen a producir. También una eliminación de impuestos del alcabala y del diezmo. El diezmo es un impuesto específicamente para la iglesia y la alcabala es el impuesto comercial por las ventas de los productos. Podríamos relacionarlo con el actual IVA. También una abolición de los resguardos indígenas. Recordemos que el rey, en el tiempo en que éramos colonia española, el rey le otorgó unas tierras comunales a los indígenas porque estos estaban siendo diezmados por el maltrato español. Entonces les dio unos resguardos indígenas. Estos posteriormente nuevos se van a recobrar y se van a rescatar y se van a proteger hasta en la actualidad. Y también una eliminación de los ejidos. Los ejidos son las tierras comunales. Es decir, hay unas tierras entonces que no tienen dueño y es necesario entonces que se coloquen a producir, es decir, van a entrar en la venta. Estas son las principales entonces decisiones liberales que se van a dar durante este periodo. Estas fueron las reformas en contra de la iglesia. Lo primero que se va a dar es una libertad de cultos, es decir, la iglesia católica no es la religión oficial de la nación, es decir, cada persona va a tener libertad de ser protestante, de ser testigo de Jehová, en la actualidad pentecostal o ser católico. También hay una expulsión de los jesuitas, que esta es una de las corrientes de la iglesia católica. Va a haber supresión de fuero eclesiástico. El fuero es como cuando hay una ley solo para este sector. Por ejemplo, hay un fuero militar en la actualidad. Es decir, los militares pasan por sus propios tribunales. Entonces, en ese entonces había un fuero eclesiástico, es decir, pasan por la ley de la iglesia. Son ellos los encargados entonces de otorgar castigos. Esto es lo que se va a tratar de eliminar. Hay una elección popular de párrocos y hay la aprobación del matrimonio civil, que hasta entonces era prohibido y solo podía casar la Iglesia Católica. Como habíamos dicho en la anterior clase, se surgieron los partidos políticos. El Partido Liberal va a estar formado por unas sociedades democráticas. ¿Qué son estas sociedades democráticas? Es la articulación de los individuos. Son estos criollos que saben leer,
que sacan un periódico y así extienden sus ideas. Estas sociedades democráticas tienen una idea de país, tienen unas ideas económicas y tienen ideas políticas. Pero en el Partido Liberal se va a otorgar una división entre gólgotas o radicales o draconianos y progresistas. ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? El proceso económico, porque los gólgotas o radicales van a estar en su seno, van a estar conformados principalmente por los comerciantes. Entonces ellos buscan que haya un libre comercio, es decir, que no se le cobre ningún impuesto a todos los productos que se van a importar, para que aquí ellos los puedan comercializar en distintos precios. Por otro lado, los draconianos o progresistas tienen en su seno y su conformación de individuos son más artesanos. Los artesanos son los que crean entonces producción nacional y les afecta que entre mercancía más barata del extranjero porque entonces ellos también tienen que bajarle a sus productos. Esta diferencia económica va a hacer que hayan dos corrientes muy fuertes. Y por otro lado están los conservadores que tienen las sociedades populares de artesanos, es decir, entre los conservadores y los draconianos va a haber esta coincidencia. Pero ¿cuál es la diferencia entre los conservadores y el Partido Liberal? La iglesia, el papel de la iglesia. Estas dos corrientes del Partido Liberal están de acuerdo en que la iglesia no puede intervenir en la educación. Entonces tenemos una constitución de nuevo en 1853 que promueve un proteccionismo, un sufragio universal y una descentralización. ¿Por qué descentralización? Porque pese a que todo se coordina desde Bogotá, le da la posibilidad a que las provincias elijan directamente a sus gobernadores. Tenemos entonces que el principal presidente fue José María Obando, pero posteriormente en 1854 José María Melo va a hacer un golpe de estado que va a durar alrededor de un año. En adelante va a haber una pausa conservadora entre el 55 y el 61. Del 57 al 61 va a estar Mariano Ospina Rodríguez. ¿Cómo es entonces en ese momento el país? El país se llama Confederación Granadina y está conformada por 8 estados. Estos estados entonces tienen la posibilidad de legislar y de elegir a los gobernadores popularmente. Sin embargo, este presidente va a querer intervenir en las políticas de los estados. Esto va a llevar a que haya entonces una rebelión y un conflicto. Esta guerra civil va a ser en 1860, que va a terminar con una nueva constitución en 1863 y que le va a dar este nombre, Estados Unidos de Colombia. La principal característica en 1863 es que el país se va a convertir en un país federal. ¿Qué quiere decir esto? Que hay 8 estados, ¿sí? Y el periodo presidencial a nivel nacional va a durar 2 años. Hay una descentralización, es decir, cada región puede decidir políticamente. Esto va a generar que haya 40 rebeliones. Hay educación laica, es decir, la Iglesia Católica no tiene que ver nada con la educación. Hay desamortización de bienes de manos muertas. ¿Qué quiere decir eso? La expropiación de las propiedades de la Iglesia Católica. Hay ciertas exportaciones débiles como el tabaco, el añil y la quina. Y lo que principalmente se importa es lo textil con un alto arancel. Está entonces la primera fundación de los bancos y la construcción de los ferrocarriles. Se va a iniciar apenas. Se va a aprobar el matrimonio civil. Va a haber derecho al divorcio y el derecho a la libertad de imprenta. La libertad de imprenta es supremamente importante porque es la posibilidad de usted publicar su pensamiento. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya quedado claro.